la razón principal por la cual queremos hacer homeschooling, o las hermanas que he conocido quieren hacer homeschooling, y que es bien importante definir, ¿no? Es el hecho de que queremos ser partícipes de la obra salvadora de Dios en la vida de nuestros hijos, ¿no? O sea, no hay una receta perfecta. El homeschooling no produce niños cristianos, y no es como una receta para hacer una torta, ¿no? Tú mezclas esto y no te va a salir un asado, te va a salir una torta, ¿no? Pero el homeschooling no es una receta perfecta para producir un niño perfecto, un niño cristiano, un niño que va a andar con Cristo, pero a la vez es una manera muy importante de ser parte de la obra de Dios. Nosotros sabemos que Dios es un Dios personal, Dios obra personalmente en la vida de cada uno de nosotros, y al hacer homeschooling tenemos una puerta abierta para ser de influencia a nuestros hijos por la cantidad de tiempo que pasamos con ellos, ¿no? También estábamos mencionando que no es el material necesariamente tampoco, aunque es importante ver qué material estamos usando, ¿no? Que es edificante, que es centrado en la palabra, y también tenemos matemáticas y otros cursos, ¿no? Que son importantes, y ver que es algo que comunica el conocimiento necesario para que nuestros hijos puedan vivir una vida y contar lo que tienen en el bolsillo o lo que sea, ¿no? Pero es importante saber que no hay que ser esclavos de ese currículum. Yo conozco algunas hermanas que usan solamente un currículum que ya está provisto de todo, ¿no? Y vamos a decir, es hecho por una sola compañía o una sola una escuela. Y yo y muchas otras de mis amigas también usamos más o menos como un collage de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú conoces a tu hijo y vas a conocerlo más y más mientras le enseñas de una manera que tal vez un profesor no puede. Un profesor, aunque tenga las mejores intenciones y un corazón por ayudar a los niños, no puede ayudar a 20 niños, 30 niños, la cantidad de niños que sea, que necesitan el mismo tipo especializado de atención, ¿no? Y esa es la cuestión. Tú conoces a tu hijo, tú sabes cómo aprende. Y puede ser que no te hayas graduado en pedagogía o en educación, pero tú conoces y vas conociendo cómo tu hijo aprende. Mi hijo, el mayor, tiene una habilidad muy grande de aprender, lo absorbe todo como una esponja. El segundo es como una vaca en cierto modo, ¿no? Rumiando las cosas, pensándolas, a veces se le olvidan, pero vuelve y sigue y tiene intereses específicos en lo que hacemos en el colegio, y hay otras cosas que no le interesan simplemente, ¿no? Y es una lucha, y es una constante disciplina de decir, ¿no? Esto no es opcional, esto es lo que necesitas para vivir, para tener un trabajo un día o para, ¿no? Entonces es aprendiendo que hay algún material que va a poder comunicar esta matemática o la ciencia mejor que otro, y tú lo vas a ver. Yo veo, por ejemplo, la misma matemática funciona para mis dos hijos, pero no el mismo curso de gramática funciona para los dos, ¿no? Entonces vas a ver eso, y tú vas a poder ver, este niño está listo para hacer esto, este niño no está listo para hacer esto, y solamente tú lo vas a poder ver, y vas a aprender, ¿no? Que no todo, ni tus hijos, porque son tus hijos, son iguales, y el mismo material funciona, ni el mismo paso funciona, ¿no? Y eso lo vas aprendiendo tú, así como cuando una mira los ojos y los ve medios brillosos, y tú sabes que tienen fiebre, o que están mal, o que no se sienten bien porque lo ves sentado nada más, y siempre están corriendo, hay algo malo. Tú ya vas leyendo esos pequeños signos, ¿no? de las cosas. Entonces es lo mismo en su aprendizaje, tú vas viendo eso. Y cuando tú tienes el deseo de ministrarlas de esta manera, Dios te da sabiduría. Dios te da sabiduría. No, el temor a veces de algunas hermanas con las que he hablado es de que, ay, pero ¿cómo hago? ¿No? Porque no están familiarizadas con el tema, que como voy a enseñarle yo. O sea, no estás tratando de sacar de tu cabeza lo que te acuerdas de gramática o de esto. Y yo puedo decir
chistoso, pero yo puedo decir que yo aprendo muchas cosas a veces cuando les enseño. Hemos estado aprendiendo bastante de egipcios y del Medio Oeste y yo, qué interesante, yo no sabía. O aún en gramática, yo he aprendido los lenguajes con mucha facilidad, pero no porque yo he agarrado un libro. Yo en conversación aprendo por oído. Eso no lo puedo enseñar. A veces gente me ha pedido, enséñame español, enséñame inglés. Yo no puedo enseñar a menos que tenga material y aún así me es un poco difícil. Pero ahora teniendo que enseñarle a ellos, yo tengo que... o sea que estoy aprendiendo gramática de 4º grado y de 5º grado, pero es interesante, ¿no? Y se convierte en algo que los dos hacen. Y lo bueno también a veces es la otra pregunta es cómo enseñar más de un niño. Lo bueno es de que tus hijos, a menos que tienes trillizos, cuatrillizos y ya es otra lucha diferente, es que como tienen diferentes edades, hay diferentes necesidades. El primero es siempre el que tiene más tu atención. El segundo viene y tiene otras cosas que hacer y los más pequeños puedes darles algo que hacer porque van a querer participar. No pueden participar tal vez en la misma capacidad del resto, pero hay maneras de incluirlos, ¿no? Con cosas más simples, con cosas más pequeñas. Y es bueno para crear un hábito de que hay ciertos tiempos en los que hacemos esto, ¿no? A pesar de que no están haciendo colegio, puede ser alguna actividad que los incluya y que ellos sepan que hay un tiempo designado, ¿no? Y ya uno va viendo de poco a poco. El colegio, a veces dicen, pero ¿cuántas horas haces? Eso depende. Hay días en los que nos toma más tiempo por el material que estamos haciendo o por la dificultad de algo, y hay otros días en los que es más rápido. El mayor de mis hijos es más independiente. Él ya puede leer las instrucciones y hacer las cosas. De vez en cuando tiene algún problema y me pregunta. El segundo me toma más tiempo y la tercera empieza en septiembre, recién el kinder. Ella está avanzada para su edad, pero de todas maneras es en incluir ya activamente a alguien, ¿no? Entonces ya vas agarrando un ritmo de cómo hacer las cosas. Lo que es importante también es no pensar que estás trayendo el colegio regular a tu casa, ¿no? Todas estas horas tienes que estar sentado haciendo esto. Una cosa que es importante aprender, especialmente con niños, con hombres, es que después de cierto tiempo tienes que darle un pequeño recreo, un pequeño momento en que si tienes jardín o parque o lo que sea, que vayan y quemen algo de energía, porque empiezan a fastidiarse o empiezan a colgarse en la silla, o es como su agresividad pasiva de que ya están cansados. Entonces, madres tendemos a tratar a los niños a veces como niñas. Quédate callado, siéntate. Y las niñas son más aptas a hacer eso, pero los niños se alocan. Entonces, lo que es importante también es proveer un momento en que ellos pueden hacer eso cada cierto tiempo. Corre, date vueltas, salta, haz lo que tienes que hacer. Y el resto... las niñas tienen la habilidad de hacer esto un poco más largo, ¿no? Y de esmerarse y hacer cosas que los niños, los varones, no van a poder hacer, ¿no? O sea, no presionarlos. No presionarlos a mantener esos tiempos largos. Es importante que tengan actividad física, porque es necesaria para ellos. Entonces, cuando tienes un niño, si está metiéndose en varios problemas y tú ves que está mirando por la ventana, a veces es mejor decirle, anda, hazme 10 planchas, 30 abdominales, y nosotros hemos hecho eso con nuestros hijos, aún a veces como disciplina para que ya están, porque se están fastidiando los dos, ya, 20 planchas, hagan esto, hagan algo que es constructivo, pero que en el momento les da un pequeño recreo, ¿no? Entonces, eso es con niños. Niñas son un poco más dóciles en eso, pero aún así, si tú ves una niña que está fastidiada y que es un poco movida, también darles un poco de actividad física. Uno de los peligros en homeschooling es de que muchas veces todo es sentarse, hacer colegio, y no hay la
educación física, ¿no? O gente piensa que no es importante y no es así. A veces es mejor llevarlos, ya sea una clase de natación, no sé, algo que les permita una actividad física también, ¿no? Porque es importante para ellos aprender. Sí, que complemente, porque es importante que ellos también tengan algo físico que hacer. Y también de arte, es a veces es algo que los niños disfrutan. Entonces no es solamente la parte académica de matemáticas, lenguaje, todo lo demás, sino lo creativo también para ellos. Y uno encuentra esas actividades. Allá en Estados Unidos, por lo menos, lo que tenemos, como le dicen, como field trips, que son paseos, que también teníamos en el colegio paseos, son importantes para ellos, ¿no? Un paseo con propósito específico, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué estás aprendiendo? Y a veces grupos de madres cuando se juntan, y si tú peticionas a una fábrica o a un lugar, o una panadería, o algún lugar donde puedan dejarnos dar un tour, un pequeño tour, a veces hay que pagar algo, o les permiten simplemente para mostrarles. Es interesante para los niños aprender ese tipo de cosas. Y una cosa que es muy importante con las niñas, donde yo vivo es un área rural, pero esto se aplica en la ciudad o en un área rural también, es incluirlas desde bastante temprano en las actividades de la casa. A veces hay una noción grande en el mundo y que se ha metido también en el cristianismo, de que al atender una casa, el saber pegar un botón, el saber cocinar una comida es o para los empleadas o gente que no, las abuelas, o gente que no tiene una carrera. Y eso es completamente equivocado, es cerrado. Una mujer que ama a Dios va a querer ser útil también en su casa, mientras más, mejor, ¿no? Entonces, enseñarle a tu hija desde pequeña, ¿no? Con mi hija, por lo menos, ella tiene tareas específicas, acaba de cumplir 5, pero ella sabe dónde está la ropa de todas las personas en la casa y los cajones que puede alcanzar. Ella puede llevar la ropa doblada, está aprendiendo a doblar, pero sabe cómo llevar la ropa a los cajones de quien sean, sabe cómo llevar la ropa sucia siempre al lugar. Es la responsabilidad de cada uno de ellos sacar sus platos de la mesa que están sucios, ¿no? Y ayudar a limpiar la mesa. Cosas pequeñas. Por ejemplo, una niña pequeña, tú le dices, pon la mesa. Te va a poner un tenedor así, una cosa así. Pero ese es su mejor esfuerzo de acuerdo a esa edad. Pero cuando ya tiene 15 años y te pone los tenedores por acá, los platos por acá, ya se debe demandar algo más, ¿no? Se empieza a subir el estándar de lo que tú estás demandando de ellos. Y tener este tipo de actividades con niñas es muy importante porque también les da un sentido de propósito y de participación en el hogar. No son simplemente un adorno o la niñita, la bebita, sino ya se demanda de ella como una mujer, ¿no? Hace este tipo de trabajo, esa es tu responsabilidad, puedes empezar, ese es el dinero del mercado, puedes aprender a administrarlo. Este es el dinero, es el proyecto. Tengo una amiga que es madre y sus hijas, las 2 mayores se acaban de casar, pero ella tiene 2 más que están en casa. Y una de ellas, que tiene 15 años, se encarga de la panadería, ellos son dueños de la panadería. Ella se encarga de todo lo que es hacer panes y de la limpieza de la tienda, y se encarga de un montón de otras cosas más. ¿Por qué? Porque cada vez que ven a sus hijos, esta familia de amigos, no han visto solamente un adorno, un niñito, un bebito, alguien que yo tengo que hacer todo por ellos, sino eres partícipe de esta casa y tú estás contribuyendo al bienestar de esta casa y de todos juntos. No es solamente como una mascota, ¿no? Es ver a tus niños de esa manera. Y sus hijos y sus hijas siempre han llegado a ese estándar, ¿no? Esto es lo que deseo de ti, esto es lo que nuestro hogar demanda para funcionar todo junto, y tú eres parte primordial de esto. En la cultura americana, hace como 100 algo años, los granjeros, cuando tenían niños que podían caminar, los niños ayudaban en el campo. Aquí mismo en el Perú, los niños no están de adorno jugando mientras el papá está arando la tierra. Y unos piensan,
qué pobrecitos, tienen que trabajar. Bueno, claro que hay labor de niños que es terrible y eso no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de niños que tienen propósito y tienen responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de acuerdo a su edad. No, claro, una responsabilidad de acuerdo a su edad. Pedirle a mi hijo mayor que se encargue de mirar a sus hermanos no es un sacrificio. O pedirle que saque toda la basura de la casa y que me limpie el auto y que me ayude a bajar los paquetes y que suba las escaleras y los lleve, o que vaya a ayudar a una hermana con su hermano porque se están mudando, no es un sacrificio. Es algo que él debe estar dispuesto a hacer con buena actitud. Y número 2, cuando ya tenga edad suficiente, tener la iniciativa. Nosotros estamos hablando bastante de la palabra iniciativa con nuestros hijos últimamente. ¿Qué es iniciativa? Es hacer las cosas que tú ya sabes que son tu trabajo sin que yo te las diga. O sea, cuando te paras en la mañana y sales de tu cama, ¿cuáles son las 3 mínimas cosas que tienes que hacer sin que yo te diga? Ya, vestirse, hacer su cama y leer su Biblia. Yo no tengo que decirte eso. Porque cuando son niñitos, yo estaba esperando que me dijeras, yo te estaba esperando, ¿no? Cuando son pequeños, pero de pronto no tienes que esperarme, yo no tengo que darte permiso o el aviso para hacer esto, hay iniciativa, ¿no? Y eso es bueno crear, pero eso lo haces diariamente. Cuando un niño a veces va al colegio y regresa después de 8 o 7 horas y tú no ha tenido que hacer cosas del hogar, entonces de pronto o las hace otra persona siempre con ellos, el que tú demandes o les pidas que hagan algo, ¿qué? Es como que, ¿cómo me puedes pedir que haga eso? Es quejas y quejas y quejas, ¿no? Pero cuando es algo que es parte de tu vida, eso es algo que tú tienes que hacer. Nadie hace tu cama, nadie recoge tu ropa sucia, y cada vez las demandas y las expectativas deben crecer de acuerdo a la edad, de acuerdo. ¿Por qué? Porque estás entrenándolos a hacer eso. Si algún día tu hijo o tu hija es misionera y tiene que vivir sola y tu hijo supo cómo lavar su ropa, o la mete toda junta, blanca, negra, azul, lo que sea, y malogra toda su ropa, ¿por qué? Porque no tomaste el tiempo de enseñarle algo básico. ¿Cómo haces compras todo un montón de carne y la metes al freezer? No, la separas de acuerdo al número de personas, lo que vas a cocinar, economía del hogar, todo eso, ¿no? Para una niña y aún para un joven. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a hacer Dios en su vida, no sabes cuándo se casa o si no se casa. Y también, ¿por qué? Porque así tenga una esposa, si su esposa está en cama, si está operada, él puede ayudar de una manera efectiva, ¿no? Claro, es una manera efectiva, ¿no? Eso no lo hace un hombre femenino, simplemente un hombre que es también útil y puede. Claro, está preparado para bendecir a su esposa en un momento en que ella pueda necesitarlo, ¿no? Entonces, es siempre con esa mira, es de entrenar a los hijos, ¿no? Y de poder disciplinarlos de una manera bíblica también, porque una cosa que es bien importante de niños es de que los niños desde pequeños, desde que pueden darse cuenta, aprenden con quién pueden salirse con la suya y con quién no, ¿no? Es como la actitud de tú no eres mi mamá, ¿no? No lo dicen, pero lo saben. Yo me acuerdo, yo estaba hablando con mi mamá hace 2 días y mi mamá estaba completamente chocada a la noción de que yo le dije, sí, si nosotros sabíamos a quién pasear en la casa y sabíamos con quién no. No, mi mamá tenía ojos detrás de la cabeza, mi mamá sabía todo y no se le pasaba ninguna, y a mi mamá si le engañabas era pero una vez a las 500, porque mi mamá sabía todo. Y nosotras, mi mamá jugando decía, es que yo soy bruja y yo sé todo. Y nosotros de chiquita decíamos, mi mamá es bruja, por eso sabe todo, pero es que mi mamá sabía que nosotros estábamos ahí truqueando o haciendo cosas, entonces siempre estaba al tanto. Porque mi mamá, a pesar de no ser cristiana en ese tiempo, siempre estuvo en el hogar con nosotras. Entonces siempre estaba al tanto de nuestro carácter, de lo que hacíamos, de lo que no hacíamos, y nos conocía. Entonces sabía bastante de nosotros, y los niños aprenden eso. Yo he visto eso con mis hijos, ¿no? Una vez yo dejé al mayor con una hermana en una escuela dominical, en una iglesia, y ella viene y me dice, ay, él es tan sensible, él no quería jugar, estaba escondido debajo de la mesa y no sé, seguro está triste porque su papá se fue de viaje y no sé qué. Y yo dije, ¿qué?
porque Ian normalmente participa y hace cosas, y le digo, ¿y qué hiciste? Ay, yo estuve rogándole que saliera y que no sé qué. Yo le dije, la próxima vez que haga eso, dile, tu mamá está en camino, si no sales de ahí abajo, ahorita llega tu mamá y vas a ver qué rápido sale. Y ella hizo eso la próxima vez y le digo, ¿sabes por qué hace eso? Porque sabe que tú eres una mujer amorosísima y paciente y por eso está tratando de manipularte a lo que quiere o no quiere hacer. Pero si tú en ese momento le dices, sal de ahí mismo o tu mamá viene o te voy a disciplinar, va a reaccionar. Los niños saben, no lo pueden verbalizar. No saben no saben qué es manipular, pero lo saben usar, saben hacerlo. No saben pecar sin tener noción específica de lo que cada pecado significa. Entonces es bueno también porque tú vas conociendo a tus hijos, vas conociendo sus debilidades, sus áreas fuertes y puedes ser instrumental en eso, ¿no? En tratar de ayudarlos y animarlos, y también de disciplinarlos en áreas donde si estuvieran fuera de tu casa 8 horas al día, esas áreas a veces van escondidas, ¿no? O se van fortaleciendo sin alguien que las corrija, ¿no? Entonces es bien importante darse cuenta de que esa es una bendición, ¿no? De poder estar al tanto de esas cosas y orar con ellos, ¿no? Al respecto. No es solamente, no seas flojo o no seas egoísta. O sea, a veces hemos sido disciplinados de una manera reaccionaria, ¿no? Somos egoístas o somos flojos y el papá te grita y se molesta contigo y te dice que no seas flojo o ocioso. De la manera en que nosotros tratamos como cristianos la palabra de Dios dice esto acerca de la flojera, ¿no? O dice esto acerca del egoísmo. Vamos a orar porque tú tienes bastante problemas con eso. Yo veo que constantemente estamos llegando a este punto en que estás haciendo eso. Entonces vamos a orar al respecto, ¿no? Y darse cuenta que uno mismo está sujeto al mismo estándar de la palabra que estás aplicando a tu hijo, ¿no? Esa es una cosa bien que da un poco de temor. ¿Por qué? Porque no es solamente aplicar la palabra a ellos. Tú no estás pasando el mandato así como que esto no se aplica a mí, sino yo también estoy sujeto a esto, ¿no? Darse cuenta de que a veces tu hijo, si tú dices eres flojo o eres ocioso o eres egoísta, darte cuenta, Señor, estoy yo demostrando algo de esto, o si veo que también tengo tendencia a la flojera o a la dejadez o esto, y estoy criticando, yo estoy modelando para él la flojera o el egoísmo o esto, y después estoy tratando de corregirlo, como la madre que le dice, deja de gritar a tu hijo, ¿no? Es como que estás completamente negando el mandato, estás completamente anulando lo que estás tratando de decir. O sea, si no vas a ser egoísta, entonces demuestra con tus acciones lo contrario y examínate, ¿no? Eso es una cosa también de estar con ellos y enseñarles. Es de que no solamente les estás enseñando matemática y lenguaje y todo lo demás, estás enseñándoles carácter. Y ese es donde el temor de Dios te agarra. ¿Por qué? Porque lo que tú estás enseñando con tu vida a veces habla más alto que lo que estás enseñando con el currículum. Entonces tenemos esa oportunidad de, a pesar de que somos débiles, de que somos criaturas que Señor, ten misericordia porque peco y caigo, de que ir a pedir perdón, de humillarte ante tus hijos y decir, ¿sabes qué? Te he corregido mal. Lo que quise corregirte fue lo correcto, pero te corregí mal, ¿no? Y te pido perdón. Y al ver eso, ellos también se dan cuenta, ¿no? De que mis padres no me están dando un mandato que no se aplica a ellos porque son perfectos, sino que también ellos están sujetos a la misma palabra y ellos se arrepienten y piden perdón. ¿Por qué? Porque ambos estamos ante Dios. Ambos tenemos que responder a Dios por nuestras vidas, ¿no? Entonces es un ejemplo bien grande. La razón más grande para querer hacer homeschooling es ser instrumental en que tus hijos vengan a conocer a Cristo, en que anden con Cristo, ¿no? Y como dije antes, no es una receta perfecta. Y he conocido personas que aman al Señor, que andan genuinamente con el Señor y que han hecho homeschooling. Y sus hijos aún no conocen al Señor, pero a la vez sus hijos
han tenido esa base y la palabra de Dios no vuelve vacía. En algún momento Dios va a obrar en sus corazones. O hay esa esperanza, ¿no? De que sus hijos van a poder recordar la enseñanza y de que la vida que han tenido en ese hogar no ha sido solamente religión, no ha sido solamente reglas, no ha sido vamos a la iglesia y no comemos esto y no hacemos esto y no vemos esto, y hay una actitud de legalismo y de enojo y de todas las reglas tienen que ser obedecidas, sino de gozo y de amor y de perdón continuo. Y cuando ellos ven que han venido de este hogar, en algún momento Dios toca su corazón y Dios los cambia. Y el tiempo de Dios es perfecto. Algunos niños han conocido al Señor muy jóvenes. Otros han tenido que pasar años. A veces han tenido que pasar cosas en su vida. Dios en su sabiduría sabe qué es lo que le glorifica más. Naturalmente queremos que sea pronto, ¿no? Pero a la vez eso está en las manos del Señor. Nuestro único trabajo, nuestra única responsabilidad es hacer las cosas de una manera transparente ante el Señor, ante ellos, lo mejor que podamos, y simplemente esperar que Dios haga que la semilla produzca en su tiempo, ¿no? Pero siempre dándose cuenta que todos los días es clamar al Señor para ayudarnos a modelar el carácter de Cristo, porque eso es ese es el reto más grande, porque estás en constante contacto con los niños y estás en constante, ves las dificultades o la falta de interés o a veces la mala actitud, y uno puede pensar que está justificada en molestarse, no está prestando atención, ¿cuántas veces te voy a decir esto? Entonces en ese momento tú le estás enseñando algo y no es matemática. Cuando te despeinas y te vuelves loca porque les tienes que enseñar la misma cosa otra vez, lo que le estás enseñando no es el concepto que le estás tratando de meter en la cabeza, sino tu mal carácter. Se dio la vuelta a todo. Y hay veces en las que yo he tenido que irme a llorar a un closet. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que arruiné todo lo que estaba tratando de hacer en ese momento. Y el Señor me quebranta y es como que, ¿sabes qué? Aquí terminó la clase porque la mamá se está portando mal y necesito un recreo y necesito un momento de arrepentimiento y vamos a continuar después. No, lo más importante, mi hermana me regaló un cuadro, voy a tratar de acordarme, pero dice: el corazón del padre es el salón de colegio del hijo. O sea, si tu corazón está lleno de Cristo, está lleno de amor, está lleno del Espíritu, ¿sabes qué? Por más que la gramática que le estés enseñando esté media patoja, como decimos acá, ¿sabes qué? Lo más importante lo va a aprender. Hay cosas que yo no aprendí bien en la secundaria y las aprendí después. Hay cosas que no me interesaban en la secundaria ni en la primaria, que las aprendí después. Y sabes que hay cosas que ni me acuerdo, que yo fui terrible en la matemática. Pero sabes que mi problema más grande ahorita no es que no sé álgebra o que no soy buena en matemáticas. Mi problema más grande es mi falta de conformidad a Cristo, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Claro que las clases son importantes, pero como cristianos queremos que conozcan a Cristo, que ande como Cristo y que vean a Cristo en nosotros. El resto lo van a aprender, ¿no? Y como digo, o sea, hay que ser responsables también en tener un testimonio ante el mundo, porque al principio yo rechazaba la idea del homeschooling porque yo veía gente que era bien relajada, ¿no? Vamos al parque a contar unos patos y eso fue matemática. Eso no es un currículum, eso no es algo, no es uso valioso de su tiempo ni del tuyo. Y eso no se puede llamar colegio, porque la gente no creyente o la creyente que manda a sus hijos al colegio dice: eres un flojo, tú no eres un irresponsable, tú no quieres enseñarle a tu hijo, tú haces cualquier cosa. No, eso es mal testimonio. Entonces, ver ese lado de tener buen testimonio, hacer las cosas de una manera responsable, pero dándote cuenta, tú estás respondiéndole al Señor, ¿no? Pero hay el otro lado de hermanos, que he tenido hermanas y yo pasé por un tiempo por esto, de que te sientes oprimida por las personas que no hacen homeschooling y sientes que, bueno, entonces tienes que como probarles de que hasta es mejor de lo que hacen ellos, ¿no? Y de pronto es como que eso no es el corazón de todo esto, ese no es el punto de todo esto, es enseñarles lo que tengamos que enseñarles,
en un ambiente que sea conducivo, que conduzca a que ellos conozcan a Cristo y no tener otra distracción. No es para impresionar a otras personas, no es para que tu hijo sea un super genio, porque hay gente que no es cristiana que también lo hace. ¿Por qué? Porque ven los beneficios de que la atención personalizada tiene con niños, así como cuando tú le pagas a un instructor para que le ayude con matemática o ayude a un niño, hay beneficios grandes. Personalizado, ¿no? Claro, entonces lo hacen por eso. Y porque no quieren y porque sus hijos son muy inteligentes y no quieren que se junten con la chusma y quieren que se concentren en el colegio para llegar a una universidad. Esa es una motivación de alguien que no conoce al Señor, porque ve esos beneficios, ¿no? Yo no voy a competir con mi prima, mi amiga que tiene a su hijo en este colegio y yo quiero mostrar que mi hijo puede más. O sea, a veces uno puede caer en eso, ¿no? Y es volver una y otra vez, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿No? Y hay mucha oportunidad de que tus hijos tengan compañerismo contigo, que es muy importante. Si tus hijos te conocen, tu corazón, conocen tus convicciones, te llegan a conocer como persona, ya tienen amor y lealtad a sus padres. Eso es algo que yo no tenía de joven. ¿Por qué? Porque mi lealtad, los que sabían, los que eran lo máximo en mi vida son los amigos. Claro que uno quiere a los papás, pero los papás son como una piedrita en el zapato, ¿no? De que, ay, sí, que mi papá no sabe nada, mi mamá no sabe nada. Pero al último te das cuenta de que es esa falta de compañerismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no has pasado tiempo con ellos, porque no has tenido esa oportunidad. Y como estaba diciendo también antes de empezar, el homeschooling no es el 11º mandamiento, ¿no? No es de que, si haces homeschooling eres una mujer de Dios y si no, eres pues una mundana que no ama a Dios. Yo no puedo decir con la palabra de Dios que homeschooling es un mandamiento de Dios. Yo creo que es una bendición que tenemos, una facilidad que tenemos, y a mí personalmente creo que alguien, si tiene esa libertad de hacerlo y no lo hace por razones de egoísmo o porque piensa que, ay, no me gusta, o sea, cualquier razón que sea negativa, no tengo paciencia, bueno, ¿sabes qué? Dios te va a ayudar, te va a dar paciencia. Ninguno de nosotros tiene paciencia, ninguno de nosotros es la imagen de la paciencia o del amor o de eso, pero ¿sabes qué? Dios lo va a crear en ti, Dios va a proveer lo que tu hijo necesita a través tuya. El homeschooling no es la receta perfecta para nada, pero a la vez es un vehículo en el cual Dios obra en tu vida con poder, verdaderamente. Hay días en que tú dices, no hay un buen colegio cristiano, pero a la vez cuando tú sabes cuál es el propósito de lo que estás haciendo, Dios bendice y Dios te provee cada día la fuerza necesaria para hacerlo, ¿no? Si tú rechazas la idea por egoísmo, porque bueno, ya los crié hasta la edad del kinder y ya puedo ser dueña de mi propio tiempo. Muchas personas porque quieren trabajar, porque quieren tener más dinero. Yo diría reconsidéralo. ¿Por qué? Porque el alma de tus hijos y la habilidad de tener parte en la transformación de su vida no tiene precio. No tiene precio. Es otra cosa si tú tienes que trabajar porque verdaderamente no puedes. No pueden vivir a menos que tú trabajes. Pero si pueden vivir y pueden comer frijoles simplemente con que tu esposo trabaja, hazlo con gozo y simplemente toma esa oportunidad, ¿no? Acepta la oportunidad que Dios te da. Hay países en los cuales hermanas, estarían felices de poder hacerlo y no pueden. No, porque es contra la ley y tienen problemas y les han quitado a sus hijos y han habido cosas terribles, ¿no? Porque ellas han intentado hacer el homeschooling. Pero en países donde tienes esa libertad, me parece que es triste si no deseas usar la libertad que Dios te da, ¿no? El currículum ya está hecho, no lo tienes que escribir. La facilidad de seguirlo, si sabes leer y escribir, puedes hacerlo y vas a aprender tú, ¿no? Doble beneficio. Y es verdaderamente una gran bendición, ¿no? Y en los años que tengo haciéndolo, ya son 6 años, ya me voy para 7. Cada año, ¿no? Es una demostración más de la fidelidad de Dios, porque
interdiario vas a ver tu necesidad de él, ¿no? Y una cosa que es buena también es incluir a los padres. Cuando llegan después del trabajo, lo que es incluirlos en una parte. Pablo se encarga de lo que es leer la palabra con ellos y enseñarles siempre la palabra. Esa es la manera en que él participa en homeschooling. Y también a veces hacen lectura de un libro, de una historia larga, él lee con ellos. Y simplemente participar del padre es bueno, no solamente la mamá, aunque siempre va a ser la mamá la que lo hace porque la mamá está con el hijo, pero también hacer que ellos participen de una manera pequeña, ¿no? Una manera que funcione para ustedes, ya sea enseñando la palabra, discipulando al hijo o a los hijos, o de alguna otra manera, ¿no? En que él pueda participar, enseñar tal vez algo manual, ¿no? Si tu esposo sabe carpintería, enseñarle a tu hijo algo así es invaluable, ¿no? Enseñarle cosas, todo tipo de cosas es bueno. Cualquier cosa, si tu hijo sabe cómo cambiar un grifo, y si tu hija lo sabe hacer, es algo que la va a bendecir algún día. ¿Por qué? Porque ella también va a ser bendición para alguien o para su propio esposo, no va a tener que llamar a un gasfitero. No, y a veces uno piensa, esa es una cosa de hombres. Nada es de hombres a menos que sean de hombres. Y no hay labor, no hay cosa que no sea beneficiosa, ¿no? Entonces es bueno hacer eso, incluir bastante a los niños en todo lo que sea posible, ¿no? Absolutamente todo lo que sea posible. No estamos tratando de aislar a nuestros hijos de trato con personas, ¿no? Estamos tratando de aislarlos de las cosas horribles del mundo, como dije, como una cosa extra, no es el primer objeto, no es la meta por la cual hacemos homeschooling, que no vean cosas feas, que no hablen cosas feas. Claro que eso va a suceder, eso es bueno, es un beneficio, pero no lo hacemos solamente por eso. Socializar, esa es una cosa que a veces me hace reír un poco, porque socializar sucede con cualquier persona con la que tienen contacto, a menos que lo tengas encerrado en un cuarto y nadie pueda verlo más que tú y tu esposo y su hermanito o su abuelita. Tienen contacto social con todo el mundo, ¿no? Eso es número uno. Número dos, si tú le preguntas a cualquier persona en el mundo, cualquier persona, ni creyente, ¿cuál es el objeto de que vayan al colegio? ¿Para qué va un niño al colegio? Para aprender. Para aprender, van a decirte, para aprender. Número uno. Después, que para que se socialicen. Ya, bueno, eso va a suceder porque simplemente hay gente ahí y así vayan al colegio con ellos o no, va a suceder. Ya, según a veces la educación ahora, la socialización es lo que nos forma, nos ayuda. Sí, y esa es, como decirte, la fórmula perfecta para crear un individuo que sabe funcionar en la sociedad. Ya, si esa es la receta está malograda completamente. ¿Por qué? Porque entonces, por lógica, todos los niños que van al colegio se socializan y saben cómo actuar. ¿Cuántos niños que se han ido al colegio y que socializan hasta por las orejas porque se van aquí a esta actividad, a la otra, saben cómo actuar y saben cómo asociarse? No. Se agarran a golpes en el colegio, se matan, se aíslan, tienen grupitos, se rechazan, se insultan, se suicidan, que es una cosa terrible últimamente, es horrible. Se marginan, se ponen chapas, ¿cuál es la socialización de que están hablando? O sea que yo estoy loca porque no quiero que mi hijo lo pateen, lo insulten, lo aíslen, lo marginen, pero el mundo dice, pero eso es normal, déjalo que pase por eso. Es una locura, pero si tú en ese momento, cuando alguien te dice que no se socialicen, tienes que preguntarle, ¿cuál es tu definición de socializar? De que esté con gente, que jueguen con ellos. Ellos juegan con niños, tienen amigos, si los llevas a natación o a alguna actividad, no sé, conocen a las personas, ahí interactúan con ellos. Mis hijos hacen deportes, hacen piano, toman clases de piano, interactúan con adultos, con niños. Y otra cosa, también la palabra dice estoy parafraseando porque estoy traduciendo, el compañero de necios llega a la ruina.
¿no? El que se junta con necios y los niños en mancha, no sé si les pasa con esto, cuando están en grupo, se alocan, ¿no? Es un efecto que tiene uno con el otro, parecen canchita dentro de la olla. Uno empieza y se revientan entre todos. ¿Por qué? Porque la necedad está arraigada en su corazón. Ellos aman su necedad. Entonces, cuando pones un montón de necios juntos, ¿qué pasa? Es un montón de borregos locos que corren. Entonces, ¿qué pasa cuando a un niño lo socializas con otros borregos? Es eso. Mis hijos me obedecen, vamos a decir, 90% del tiempo. No tengo que disciplinarlos cada vez menos. La menor no, ella se está llevando el récord de permanencia. Pero, y son diferentes cada uno. El mayor, muy, tuvimos que ser, pero así seguidito. El segundo, menos, pero también disciplina. La tercera es más alocada. Y estamos trabajando con ella y está aprendiendo más. Cuando ellos están en la casa y tienes tu ambiente y tu ritmo de hacer las cosas, ya vas viendo de qué son capaces o de qué no son capaces, ¿no? Y ya vas viendo, tasando la disciplina de tus hijos. Sí, cuando se juntan, y eso no quiere decir, porque esa es la típica que he escuchado a veces familiares, ¿no? Ay, sí, fulanita, la hijita de menganita, o estos la han hecho actuar mal. No, es que cuando se juntan todos, el medidor de necedad les explota y todos empiezan a alocarse. ¿Por qué? Porque la necedad está en su corazón y dice que la vara la va a alejar de ellos. Entonces, cuando están juntos los niños, empiezan, es como que, así como nos debemos provocar a buenas obras unos a los otros, ellos se provocan, pero a necedad, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que cuando tú estás en tu ambiente y ves a tus hijos crecer y vas viendo eso, y de pronto, vamos a decir, ponemos un niño más, no es la culpa del niño que llegó, no es la culpa de otro niño, es simplemente el deseo de necedad y el pecado en su corazón que sale a borbotones, ¿no? Entonces, no vamos a decir que voy a juntar a mis hijitos y no se juntan con nadie y entonces no van a ser necios y no van a pelear y no van a ser egoístas y no se van a portar mal. Pero a la vez tú vas viendo de que tú vas tasando el ambiente de ellos y sabes cómo funcionan. Mis hijos, por ejemplo, ahora están abajo. Ahorita yo sé que están 4 mujeres, chicas adultas con ellos. Entonces, el medidor de la necedad por lo menos baja un poco, porque tienen supervisión. Pero vamos a decir que ahorita estuvieran solos. Ahorita estarían colgándose de la ventana, cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente es un deseo de su corazón alocarse, a hacer tonterías, a saltar de aquí, subir aquí, hacer cosas que tal vez normalmente no harían bajo tu supervisión. Entonces, todo eso tú lo vas viendo. Los niños se socializan solitos, ¿no? Entonces no hay que preocuparse que mi pobre niño no es un vegetal que estudia solo. Está estudiando sin distracciones. O por lo menos, si tienen hermanos, a veces se distraen, ¿no? Pero con menos distracciones de la normal. Están estudiando con alguien que lo conoce, que tiene su mejor interés en mente, ¿no? Y que está dando no solamente material, que debe ser bueno, de acuerdo a las posibilidades, pero que está dando también su vida espiritual, está invirtiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque si tú no tuvieras que hacer eso, tú seguro encontrarías otra cosa que hacer, tal vez un hobby, no sé. Pero en ese momento estás diciendo, la mejor inversión de mi vida es hacer esto. Y yo fui a un colegio, yo no fui homeschool ni nada, pero Dios tiene un plan, ¿no? Y yo creo que cuando tú tienes esa bendición y esa posibilidad de enseñar y no la usas, es una pena, ¿no? Yo no condeno a nadie, no maltrato a nadie, no le deberías hacer homeschooling a nadie, pero a la vez yo alentaría a las hermanas a considerarlo. ¿Por qué? Porque es un ministerio y muchas dicen, no, es difícil, tengo que cocinar, tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro. Aprendes a hacerlo.
aprendes a hacerlo. Y cuando los incluyes a ellos, les haces un favor también. No solamente tú haciendo todo más homeschooling, es tú incluyéndolos en tu vida, ¿no? Entonces ellos ayudan a hacer las camas y hacen todo junto y limpian la mesa y limpian el piso antes de comenzar. Y si estás haciendo la comida mientras estás enseñando, le estás cortando papas a veces y están leyéndote a alguien su lección. O mi hija está abriendo alberjas mientras yo estoy ayudando a otro. Pero están participando, es un constante enseñar. No es solamente la enseñanza, no empieza cuando abres el libro y lo cierras, se acabó. Es todo el rato, ¿no? Así como la palabra de Dios es cuando entres, cuando sales, cuando te eches, cuando te levantes. Es en ese contexto, ¿no? Con la palabra, con tu carácter, reflejando a Cristo, y a la vez es una enseñanza para ti. No solamente homeschooling para ellos, es también para ti, ¿no? Entonces es un discipulado al 100%. Dios te pone en una posición en que te das cuenta, ¿no? Revela cosas de ti. Porque a veces yo me he encontrado yo misma, ¿no? Diciéndole a mi hijo, corrigiéndole a mi hijo de algo, y es como que Dios me está diciendo... como dicen en Estados Unidos, la olla le dice a la tetera, estás negra, te has quemado, ¿no? Y las dos están. O sea, yo tengo que tener cuidado de lo que le digo, de lo que le corrijo. Si le estoy diciendo a mi hijo, no se lo digas tan mal a tu hermana, y se lo estoy diciendo de esa manera, ya sé de dónde lo he aprendido. Y te saca la mugre. ¿Por qué? Porque a veces te das cuenta de que lo que estás tratando de corregir en ellos, tú tienes que primero mejorar también, ¿no? O sea, corrígelo no solo con tus palabras, sino con tu propia actitud. Si le voy a decir, corrígele a tu hermana, pero díselo de esta manera, ¿no? A veces nuestro ejercicio con ellos es, inténtalo de nuevo, intenta decirlo eso de nuevo. Porque, intenta decírselo de nuevo. A ver, repíteselo de nuevo. Entonces, él ya entiende que no es solamente las palabras, sino cómo se lo ha dicho. Evan, por favor, no agarres mis juguetes. Ya, está bien. Otra cosa que hacemos también es, la menor, y al mayor, darle autoridad es bueno. Cuando esa autoridad refuerza lo que el padre diría o haría o ya ha mandado, ¿no? Ian, el mayor, por ejemplo, yo le doy autoridad hasta cierto punto de que si tú le estás diciendo a tu hermana no te cuelgues por la ventana y ella, tú eres mi mamá, entonces tú puedes venir y decirme a mí, yo le he dicho y no me ha obedecido y yo voy a castigarla, yo voy a lidiar con ella. Si ella se porta mal así contigo y tú, pero yo te he dicho que entres, y empiezas a gritarla, les va a caer castigo a los dos. ¿Por qué? Porque yo te he dado la autoridad de decirle a ella, pero no te he dicho que la maltrates cuando ella no te responde bien. Entonces muchas veces hemos tenido ese tema con ellos. Yo le digo, Ian, dile a Robbie esto o dile a Evan esto, y va y lo hace, pero lo hace de una manera como, ¿no? Yo soy el que manda. No, entonces estás abusando de la autoridad que te estoy dando. Entonces yo te castigo a ti y yo la castigo a ella porque tampoco te he obedecido. O sea, ahora ya están entendiendo de que no es solamente, si te estoy dando autoridad no es para que la abuses, no, sino para que refuerces lo que yo digo. O a veces se van, ay, pero mi hermano me dijo que hiciera tal cosa. Está bien, es algo que yo te hubiera dicho que hagas. O yo te hubiera dicho que no hagas. Entonces, al no obedecer a tu hermano, te cae castigo también. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a obedecer autoridad y mandato cuando es válido, ¿no? Aquí, y el hermano mayor, a veces, una muy buena manera de frustrar a los mayores es permitir que el menor se porte como que tú no eres mi mamá y tú no me puedes decir nada. Eso es bien peligroso porque crea amargura entre ellos, ¿no? Entonces, el mayor puede tener autoridad mientras tenga autoridad que refuerza lo que el padre ha hecho. O sea, el mayor no va a decir, tráeme una limonada, ¿no? No es abusar no es como un sirviente, pero es limpia lo que has botado, por favor. Número 1, de buena manera. Número 2, está reforzando algo que yo podría haber dicho. Y ahí parte, ¿no? O sea, de ahí, ¿cómo es la reacción? Si se porta mal,
ven y dímelo, yo lidio con él porque no lo vas a disciplinar tú. Pero a la vez, si tú le dices, ¡bah!, ahí perdiste toda la autoridad que tenías en ese momento. Y es un ejercicio que, por ejemplo, están aprendiendo mis hijos ahora. Pero eso lo aprendes en casa, todos los días, viendo el carácter, viendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Y la menor ahorita, ¿no? Está con el temperamento de fósforo, ¿no? De que no quiere que le digan nadie. Y es constantemente, pídele perdón a tu hermano. Él te estaba ayudando, o estaba diciéndote algo que yo te habría dicho. Entonces ya está más o menos conectando las cosas, ¿no? Pero eso todo lo vas aprendiendo en casa con ellos. No lo puedes aprender en el colegio. Y aún, si le das un papel con el concepto, tampoco lo aprenden. Entonces, y eso lo vas moldeando de poco a poco, ¿no? Con ellos y con la palabra de Dios también reforzándole. La palabra dice esto, ¿no? Y es diario y es morir a ti mismo verdaderamente, porque la cosa más fácil es también mandarlos a colegio, ¿no? Es práctico, ¿no? Claro, es muy, muy práctico, ¿no? Es como el microondas, metiste el microondas y salió. Claro, y no decir de que, como dije antes, yo fui a un colegio, ¿no? Y varios colegios, pero que Dios no tuvo misericordia, ¿no? Es como decir, fulana, hermana de tal, se casó con un incrédulo, pero después él se convirtió y ahora están bien. Entonces cásate de ahora en adelante con un incrédulo porque la hermana de tal se casó y después él se convirtió y todo salió bien. No, esa fue la misericordia de Dios, esa es la excepción, no es la regla. Hay muchas otras hermanas que han sufrido por tomar esa decisión, ¿no? Entonces no vamos a abusar en ese sentido, ¿no? De que, bueno, el Señor la ayudará, que no sé qué. Cuando especialmente si tú sabes que Dios está mostrando tal vez de que debes rendir esto a Él y hacerlo por tus hijos y verdaderamente darles lo mejor. Darles lo mejor a tus hijos no es comprarle un iPad y un computador y darles lo que tú no tuviste, ¿no? Materialmente hablando, el mejor colegio, una bicicleta, un carro, esto, el otro, ¿no? Viajes, darles lo que no tuviste. Muchas personas lo ven de esa manera. No darles lo que yo no tuve. ¿En qué ámbito? En el ámbito espiritual yo no tuve esto. Gracias a Dios, Dios obró en su providencia y su sabiduría a pesar de que no lo tuve. Pero no voy a decir, bueno, Dios hizo su obra conmigo, entonces yo me desentiendo. Cuando Dios te revela algo y te muestra algo, más responsabilidad tienes de responder, de evaluar, de decir, Señor, tal vez me estás mostrando esto porque hay algo mejor, ¿no? Entonces, eso mejor que le puedes dar a tus hijos tal vez es completamente en contra de lo que el mundo dice, ¿no? No es tener esto, tener el otro, tener el mejor colegio. ¿Por qué? Porque aún a un colegio cristiano, a pesar de que hay muy buenos hermanos y tienen muy buena intención, y a veces es tal vez la voluntad de Dios para la vida de algunos, ¿no? No pueden llegar a tu hijo, por más intención y buen trabajo que hagan, no pueden darle lo que tú le puedes dar, ¿no? Entonces, si puedes hacerlo, hazlo. O sea, ese es mi aliento, ¿no? Hazlo si lo puedes hacer y tienes la libertad y no tienes el peligro de que te quitan a tu hijo y se lo llevan. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo en contra de la ley. No es como encontrarse en una iglesia en China, ¿no? Como la hermana ministra en China. La iglesia tiene tantas limitaciones, hay tantos países en que reunirse con miedo, no hay esa libertad, ¿no? Y ellos miran a gente que dice, no va a la iglesia porque está lloviendo, o porque hace frío, o porque es lejos. No hay iglesia. Ellos ya quisieran tener 2 más para congregarse con 2 personas más. En cierto modo ve el homeschooling como eso, ¿no? Tienes la oportunidad que otros llorarían por tener, ¿no? Úsala, ¿no? Úsala y no es algo que el mundo ve como glamoroso. Van a ver como que, ¿qué clase de tontería estás haciendo? Dio este ejemplo una vez en homeschooling también. Es un padre de familia cristiano que tiene hijos que más o menos de 15, 14, y ellos decían, pero papá, no hay algo, o sea, no estamos muy sobreprotegidos, o sea, hay cosas en el mundo que no sabemos o que no conocemos y que no sé qué. Queríamos saber si podemos tal vez tomar parte en algunos de estos círculos de jóvenes y cosas que veían, ¿no?
Entonces el padre les dijo, bueno, voy a pensar al respecto. Y él estuvo orando. Y el Señor le mostró algo. Y él hizo una fuente de brownies. Y la cortó, la hizo y les invitó a sus hijos. Ay, vienen, qué rico huele, quieren comer. Entonces es un poco rudo, pero el papá, después de que comieron un poco y estuvieron tomando algo ahí, les dice, ¿qué tal les parecieron los brownies? Les dicen, sí, ricos, qué bien, que no sé qué. Bueno, solo quería decirles que tú sabes que tenemos un perro, ¿no? Bueno, yo fui afuera y agarré un poquito del excremento, pero solo un poquito, y lo puse en la masa. Pero solo un poquito, no les va a hacer daño. Es solo un poquito, ¿no? Y está en la masa, pero ni lo han sentido, así que no importa. Y los hijos horrorizados, ¡qué cosa tan asquerosa! ¿Cómo puedes hacer algo así? Que no sé qué, se pusieron horribles. Claro que le estaba contando un cuento, no lo había hecho de verdad, pero los asustó. Y el punto es, dijo, mira, tu vida creciendo en el Señor, caminando con el Señor, como decirte, la lata de los brownies, darte un poquito del mundo para que simplemente pruebes, no vale la pena. ¿Por qué? ¿Probarías aunque sea un poquito, aunque sea la punta de un alfiler de eso? No, ¿por qué? Porque no lo necesitas. Hay cosas en el mundo que ellos no necesitan. Ay, pero no saben qué es la homosexualidad o esto. ¿Sabes qué? Tristemente se van a enterar algún día. Pero Dios mediante, tú vas a ser la persona que le explica eso. No porque se enteran o se dan un shock de algo, ¿no? En cuanto a cómo se hacen los niños, tú vas a tener que decirles eso, no tu prima y tu amiga como a mí. Y que te lo cuentan de una manera truculenta y cochina y fea y todo así, ¿no? ¿Por qué? Porque qué vergüenza y qué feo. No, tú puedes explicarles a tus hijos, es algo hermoso que Dios te da y que un día tú vas a disfrutar con tu esposa. Y al principio puede ser que se choquen un poco y te lo van a preguntar 10 veces más y van a conversar. Pero el hecho de que tienen la libertad de hablar contigo, yo jamás hubiera pensado hablar con mi mamá ni con mi papá, jamás, ¿no? De esas cosas jamás se hablaban con ellos. Pero con mis amigas, ¿por qué? Porque con ellos es lealtad, con ellos es compañerismo, con ellos hay confianza. Eso no debe haber. Cuando tus hijos te pueden preguntar de frente, eso Pablo habla muy abiertamente del tema de casarse, por ejemplo, con nuestros hijos. Un día cuando tú te cases tal cosa, y al principio, yo me voy a casar. No, y ellos, no, esto no es un chiste. Les dice, esto no es chiste. No es para reírse y no es para jugar. Un día vas a casarte, Dios mediante, y tú tienes que ser un buen esposo, o diferentes cosas. Con la palabra, hablando de la mujer en Proverbios, ¿no? La mujer mala en Proverbios, la mujer de Proverbios 31. Él les ha enseñado varias veces, porque atraviesan Proverbios varias veces, acerca de la mujer que con sus ojos quiere atraer, acerca de las fotos que han visto, que se han tropezado, más aquí en Perú, tristemente, que allá, a dar la vuelta a su cara, a mirar a sus pies, cuando alguien está vestido de una manera que no agrada a Dios. Eso se enseña. No esperes que tu hijo, porque ha ido a la iglesia toda tu vida contigo, esa es una mala mujer, esa es una buena mujer. No lo van a aprender por osmosis, ¿no? Porque simplemente están contigo. Tú tienes que enseñarles, es una mujer que ama a Dios. No solamente, claro, por ejemplo, mi esposo les dice, por ejemplo, tú ves una chica muy hermosa, hay chicas muy lindas, hay niñas muy lindas, pero date cuenta que no es solo el rostro, no es solo esa niña bonita, es guapa o una mujer guapa, sino una mujer que ama al Señor. Si es guapa, qué bien, pero si ama al Señor es lo más importante. Y sabes que esa belleza de Cristo va a hacer que todo lo demás sea hermoso para ti. Entonces, constantemente, en cuanto a tratar con niñas, tú no jaloneas a niñas, no juegas rudo con las niñas, ¿no? Con los niños, sáquense la mugre. Con niñas jamás las tratas así, ¿no? Porque a veces con su hermana, ¿no? Ella quiere tirarse porque los ve luchar a ellos y ella quiere meterse.
salvajes, no te digo, estamos en unas, es constantemente mirarla, y porque son enormes, la matan también. Entonces es también, ten cuidado con tu hermana, ¿no? Nunca jugar así con tu hermana, es una niña, es una joven, y eventualmente es dar lugar a una joven, ¿no? Cómo tratar a una niña, cómo tratar a una señorita, cómo tratas a tu hermana, ¿no? Entonces de poco a poco tú les vas enseñando todo eso, todos los días, conversando. Mi hijo, el segundo, muchas veces me pregunta. Una vez otra historia mejor. El mayor, habíamos estado hablando de, bueno, cuando te cases un día, tal cosa, o no sé cuál fue el tema. Y él, no. Y lo fui a recoger de su escuela dominical cuando estamos en esa iglesia, y sale bien serio y me dice, tendría 5, casi 6, me dice bien serio, mamá, ya sé con quién me voy a casar. Y yo, la tendencia hubiera sido reírme, ¿no? Pero de pronto es como que el Señor me hizo acordar, acuérdate que han estado hablando de esto, es un tema serio y Él lo está diciendo serio, no me voy a reír. Entonces dije, sí, le dije, sí, ¿con quién? Le dije. Y me dice, con ella. O sea, me la señala a una niña que estaba caminando, una niña de 1 año mayor, creo. Una chiquita muy dulce, muy calladita, ¿no? Y, sí, le dije. Y después él me pregunta, subimos al auto y estoy manejando, y en el asiento él me dice, pero ¿qué tengo que hacer? ¿No? Yo casi me doy la vuelta, ahorita nada. pero serio también. Yo dije, bueno, le digo, tienes 5 años. Le dije, cuando seas grande, y la única manera de ilustrarle las cosas en ese momento, le dije, bueno, cuando puedas manejar un auto, o sea, cuando ya eres un hombre grande, entonces si tienes un trabajo, puedes casarte. O sea, la manera más fácil en el momento, ¿no? Ya estaba pensando, ¿y cuántos años son eso? Bueno, tiene 5 años. Le digo, 20, 15, no sé. Ya. O sea, se quedó pensando bastante. Y por varios tiempos. Pero tengo que hablarle a ella y decirle que voy a casarme con ella cuando sea grande. Le dije, no. Sí, pero ¿por qué no le tengo que decir? Porque todavía no es tiempo, ¿no? O sea, si ya el Señor te muestra que debes casarte con ella cuando seas grande, hablas con su papá. Le digo, no hablas con ella, hablas con su papá. Ya, entonces, pero lo que fue bueno es de que para él era una cosa seria. Si yo me hubiera reído, de pronto es un chiste, ¿no? Entonces, claro, y él cometió el error, dice, yo le dije a su mejor amigo, le dijo, yo le dije a Carson, a mi amigo, y él se empezó a reír y le dijo a mi otro amigo, le dije, no vuelvas a hacer eso. O sea, ¿por qué? Porque casarse es una cosa linda, pero es un tema serio. No es para reírse y para molestarse, le gusta, No, entonces le dije, no hables con nadie más que con nosotros por este momento. Le digo, no es porque es un tema malo, sino porque es algo que es santo y que Dios va a hacer en tu vida algún día. Entonces es importante que hables con tu papá más que nada, ¿no? Porque es un niño. Pero se quedó contento y después de 2 meses se olvidó de su pretendida. Ya no se quería casar, pero era bien serio para él. Y ahora, por ejemplo, de vez en cuando ellos comentan algo o hablan algo, pero es con seriedad, para ellos es algo serio. Evan ya me dijo que quiere 8 hijos. Cuando Evan ama a los niños, a los bebés, le encantan, entonces él quiere tener 8 hijos. Buena. 8 nietos. Así que esos temas, ¿no? Esas cosas tú las vas hablando con ellos y que ellos tengan la libertad de decirte todo tipo de cosas, pero que sepan que tú no te chocas, ni ¿no? Así te choques o así te sorprendas, darte cuenta de que tú eres su refugio en ese sentido. Están confiando en ti, están hablando contigo. Entonces vas a tener que levantar el estándar tú también y simplemente ponerte los pantalones, las faldas, lo que sea, y dar ese paso adelante, ¿no? Con ellos, y hacer explicar cosas que tal vez te incomoden, pero tú eres el único recurso y el mejor recurso, lo que Dios ha designado que sea, ¿no? No a veces que, si no están con otras personas. Bueno, otras personas
Claro, todos estamos en compañerismo en la iglesia porque nos necesitamos uno al otro. El Señor no nos ha dicho que nos quedemos en la casa leyendo nuestra Biblia solos, ¿no? Ese es un elemento del cristianismo, nuestra relación personal con Cristo, pero también juntos como un cuerpo, ¿no? Es lo mismo, en el homeschooling tú estás a solas con ellos enseñando y todo, pero también tienes compañerismo con otros. Van a haber veces en que yo, por ejemplo, la matemática, como dije, soy un 0. Y mi hijo está necesitando ayuda ya entrando al 5º grado de matemáticas, porque ahí dejé mi cerebro en el 5º grado. Entonces de ahí en adelante ya está en el vacío. Entonces hay un joven que es hijo de una hermana de la iglesia que trabaja con nosotros en Heartcry, su esposo, y su hijo es buenísimo en matemáticas, es un joven, y él va a ayudar a Ian. ¿Por qué? Porque hay cosas en que yo estoy limitada, entonces mutuamente ayudarse, ¿no? También allá hay como que es como una cooperativa. A veces en cada estado es diferente, donde las hermanas se juntan. Una que es muy buena en arte enseña una clase de arte y los niños participan, o papel maché o cualquier cosa que se juntan, se socializan por si acaso. No, tienen compañerismo, pero es un compañerismo que es en un ambiente que complace a Dios, ¿no? Están juntas, están animándose, están orando unas por otras, están teniendo educación física, se ayudan, ¿no? Y crean una cosa que es sólida también, y donde se mantienen al tanto, ¿no? De cómo están tus cosas, qué tal estás en la matemática, cómo estás, de apoyo mutuo, ¿no? Porque es importante también, ¿no? Tener otras hermanas. A mí el Señor me ha bendecido mucho y he tenido hermanas mayores que me han ayudado mucho allá, que ya han criado hijos grandes. Uno se casó, otro se acaba de graduar, ¿no? Que han hecho esto por años y que me han podido ayudar, no solo diciéndome, este material, mira, ¿sabes qué? Bueno, a mí no me gustó mucho, pero míralo, ¿no? O esto me gustó, no me gustó, en cuanto a materiales, en cuanto a actitudes, en cuanto a los niños, ¿no? Mira, tengo hijos grandes, esto sucede con hijos, dales, en cuanto a lo que dije, ¿no? Dales tiempo de ir a quemar energía, de hacer algo, provee bastante actividad física para ellos, o que vayan a correr al parque, lo que sea. A las hijas, inclúyelas. No es solo el colegio, que se vayan a ver el Facebook o a leer un libro o lo que sea. Inclúyelas en lo que estás haciendo siempre, por más pequeño que sea, ¿no? Mi hija, ella ya ha adoptado ciertas cosas como suyas, ¿no? Yo hago esto, pero eso les da un sentimiento de hacerse sentir útiles. Ese es mi trabajo, es mi área, ¿no? Entonces se sienten orgullosos de sí mismos, ¿no? Ahí está el hecho de que están viendo que contribuyen, y eso los hace sentir bien, ¿no? Entonces es bueno apoyarse entre ustedes que están juntas haciendo el colegio, y tener actividades juntas también, ¿no? De arte, de educación física, de lo que sea, para poder ayudarse también, ¿no? Y orar unas por otras, porque es una tarea muy especial, y el Señor las va a bendecir bastante a través de eso, y a sus hijos también, ¿no? Porque la esperanza es que Dios obre en ellos, ¿no? El horario, ¿sabes qué? Te funciona más cuando ya son jóvenes. ¿Por qué? Porque ya son más independientes. Cuando tienes niñitos y tienes que ir a cambiar un pañal que explosionó y que embarró toda la cuna, y cuando tienes que ir a contestar la puerta, o yo no contesto el teléfono en la mañana cuando hago colegio, o por lo menos estoy disciplinándome el que no contesto menos que es Pablo o no, algo importante. Pero de ahí tienes otro niño que está aprendiendo a caminar o lo que sea. Cuando tienes esas limitaciones de atención a cada rato de una u otra cosa, más cocinar o ver que no se queme algo, el horario es esclavizante. Sí, porque uno se... No vale la pena. En esa época no vale la pena. Porque hasta que tus hijos tengan independencia y puedan leer cosas y necesiten una ayuda mínima, entonces tú puedes decir, desde las 8 de la mañana hasta tal hora van a hacer esto. ¿Por qué? Porque ya ellos están contribuyendo al orden. Pero cuando todavía no están contribuyendo al orden y tú tienes otras cosas que hacer, el horario es una locura. El tratar de encajonarte simplemente te va a frustrar. O sea, yo hago colegio con ellos
Este año lo estamos haciendo todo el año. ¿Por qué? Porque estamos viajando y porque hago colegio, a veces no hago colegio. He tenido que ir al dentista, no hago colegio, pero mañana sí. Entonces, como estoy haciendo todo el año, me puedo tomar libertades. ¿Entiendes? Claro. Te puedes tomar libertades. Nos vamos a Ica o lo que sea. ¿Por qué? Menos presión. Claro, es menos presión porque tú estás haciendo colegio cuando otros no, ¿no? Entonces siempre estás adelantada en ese sentido, ¿no? Entonces no hay esa presión. Pero lo que sí es, si te están ajustando un horario, es donde es un poco duro, pues. Mira, y ese tipo de cosas, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, esas cosas que tú haces, es importante que ustedes las compartan juntas, porque a veces, yo no pensé en eso, yo no pensé en eso. Porque hay dos cosas, o sea, no es solamente disciplinar a tu hijo cuando hace algo malo, negativo, rebelde, lo que sea, ¿no? Es también entrenar a tus hijos. Una vez estuvimos con el episodio de los portazos en la casa. ¿Por qué? Porque mis hijos entraban y salían y le metían un portazo que sacudía toda la casa. Entonces, al principio era, no tires la puerta, no tires la puerta, no tires la puerta. Y de pronto como que el Señor le mostró a Pablo, le dijo, Ian, entra de nuevo a la casa, porque tiró un portazo, ¿no? Y en vez de molestarnos con él o ya disciplinarlo porque por la 15ª vez le da un portazo a la casa. Ya, cada vez que tú entres o que tú tires el portazo, vas a entrar y salir 10 veces. Entras, cierras, sales, cierras 10 veces. Entonces nuestros hijos, no sé cuántas, 150 veces hicieron eso porque tiraron la puerta, hasta que ya se dieron cuenta, cada vez que abrían, cerrar la puerta. Porque entonces es entrenar, es enseñar lo que quieres que hagan. No solamente decirles, no, haz eso, sino si están tomando la leche y se les está chorreando y le están haciendo así, ponlos en una situación donde tienen que hacerlo 4 veces. Haz esto, vuélvelo a hacer. Si no jalaron, 3 veces jalas. Haz estas veces. Cada vez que hagas esto, vas a hacer esto. Sin mala actitud, sin reprimenda, sino simplemente enseñando una y otra vez. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo pones en la mesa? No lo tires. Agárralo y vuélvelo a poner. Ok, agárralo y vuélvelo a poner. Así como a veces la gente se toma más tiempo en enseñarle a un perro a no arruinar el piso que a un niño cómo comer. O sea, un niño que come y riega la comida y no tires la comida y ya la recogen y la vuelven a comer, se la riega. No, tómate un día, tómate medio día. Bueno, este día que nos sentamos vamos a aprender cómo comer en la mesa. Cada vez que te sientas a comer con ellos, enséñales cómo comer. Están comiendo de una manera con la boca abierta, están comiendo tirados en la mesa, saben usar un cuchillo y un tenedor. Eso lo aprendes, no es solamente que te digan, qué malos modales, cierra la boca. Esas son reacciones, no es una buena corrección, no es entrenar. Entonces, cada vez que veas que hay una necesidad de algo, esa es tu oportunidad. Homeschooling no empezó a esta hora y terminó a esta hora. Es todo el día. Entonces, cuando le enseñas a tu niña a recoger su ropa sucia, ¿dónde va eso? De nuevo, recoge y lleva. Cuando se terminan de dar una ducha y te dejan toda una laguna de agua con ropa y zapatos, ¿qué pasa cada vez que haces eso? No solamente vas a recoger lo tuyo, sino lo de tu hermano. Entonces, siempre, repetitivamente las tareas, hasta que ya es hábito para ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, es una y otra vez, cada vez que entras a la casa, te sacas los zapatos o los guardas o haces esto, una y otra vez. Entonces, así aprenden. No solamente, no, haz esto, ¿por qué lo he vuelto a hacer? ¿Cuántas veces te he dicho? Esa frase, ¿cuántas veces te he dicho? Debe desaparecer. ¿Por qué? ¿Cuántas veces el Señor nos puede decir cuántas veces te he dicho? Esa no es la manera en que nos enseña Cristo. Y Él podría decir cuántas veces les he dicho. Y sigues pecando en esto y sigues haciendo esto. No, es simplemente que dice la palabra. Que dice la palabra. Nuevamente, o memorizar a veces esa escritura, ¿no? No como castigo, pero para ayudarlos. Si es un área de, ya sea flojera, de ocio, de lo que sea, ¿no? Memorizar. ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? Esto. Entonces ya van corrigiendo con sus acciones y con la palabra, ¿no? Y en tiempo Dios usa esa palabra
para hablarles, ¿no? Para cambiarlos, para moldearlos, ¿no? Pero es 100 veces un aprendizaje para nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo nos han enseñado a nosotros? A veces gritos y portazos y lo que sea, ¿no? Entonces también es romper los hábitos que tenemos de... Eso no es enseñar, eso no es entrenar. Entonces el colegio no es solo para ellos, es para nosotras. O sea, no estamos aprendiendo tal vez ahí para las materias, pero también es para carácter nuestro, ¿no? Porque tú les vas a ofrecer de tu carácter lo que tú has adquirido, y lo que no tienes vas a tener que llorar ante el Señor y clamar que te cambie y que te cambie y que te cambie, porque eso les vas a estar mostrando tú a ellos, ¿no? Así que es importante. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, ¿no? Cuando Zacarías era más chiquito, yo empecé con homeschooling cuando él tenía 3. Entonces, desde los 3 años, después de los 4, era tranquilo porque, claro, estaba sola con él, ¿no? Y no tenía mucha responsabilidad en cuanto, ¿no? Ahora, ya después, ha habido varios cambios, ¿no? El ministerio y todo, ¿no? Entonces, antes era tranquilo porque yo podía estar toda la mañana sentada con él, ¿no? Y haciendo la clase. Pero ahora es algo así, ya Zacarías hace esta página y voy a cocinar. Haz esto y voy a limpiar el baño. Y a veces también no me pongo así, no, está bien mal, porque no, yo creo que tendría que estar sentada con él tantas horas, ¿no? Y también igualito, ¿no? Varios días que no se puede hacer, tenemos que visitar hermanos, tenemos que hacer varias cosas, ¿no? No se puede hacer. Y también, ¿no? Veo que no estamos avanzando como antes, ¿no? Estamos atrasados, ¿no? Porque hay material ahí, ¿no? Varios libritos que tienen que terminar este año y no llegamos aún a la mitad, ¿no? Entonces ya pasó la mitad del año. Y ahí falta un montón. Entonces, yo le había dicho, no, ay, ese plan, no voy a cocinar por la noche, o para tener horas sentada con él, enseñándole y todo. Pero él me dice, no, pero le dijiste que iba a estar sentada conmigo. Y al final, claro, Hay dos cosas bien importantes con eso. Aquí, tú sabes, en Perú, a veces los hermanos vienen, ¿no? Tú estás haciendo lo que sea, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y atender a fulano. Lo siento, eso requiere un cambio completo. No, tú vas a tener que ser proactiva en eso y decir, en estas horas o en este lapsus de tiempo, yo me dedico a hacer esto. Porque es un ministerio y requiere tu responsabilidad y tu atención, ¿no? Cuando digo que nosotros hacemos colegio todo el año para tener libertad es porque Pablo viaja y ese tipo de cosas, pero a la vez hay cierta medida de discernimiento de que estamos haciendo colegio y hay un ritmo de hacer las cosas. Ya, si viene una hermana llorando porque su madre ha muerto o está en el hospital, no vas a decirle estoy haciendo homeschooling. Es una situación extrema. Claro, pero alguien que quiere conversar o alguien que necesita esto y tienes que simplemente decir, lo siento, tengo tiempo. Yo, por ejemplo, como te digo, yo contesto el teléfono si es Pablo, porque me está llamando, o el doctor, o lo que sea, algo importante, pero no voy a contestar a la hermana tal, o mi hermana que me llama de Italia y hablar, porque mis hijos ¡ping!, se desvanecen. Ahora, la otra cosa, tu hijo sí tiene que tener una medida de independencia con su trabajo. Yo a veces digo, Ian, haz estas páginas, voy a ver a Evan. Tengo que cocinar esto, tengo que hacer esto. Ellos están siempre están en cercanía de donde yo estoy. Si están haciendo colegio, están en la mesa de la sala, ¿no? Como es la casa donde estamos. ¿Por qué? Porque lo que yo hago no está a otro lado y tengo que irme corriendo por acá, corriendo por aquí, corriendo por allá. Entonces estoy cortando cosas, estoy viendo la cocina, estoy friendo algo y salgo, o uno viene con un banquito, se sienta junto a la refrigeradora y empieza a leer, o hablarme de lo que está haciendo, o leer lo que escribió. Entonces siempre hay contacto con ellos, pero tiene que haber una medida de independencia, porque cuando ya van siendo mayores y ya pueden leer y ya pueden entender más,
pueden avanzar solos. Claro que tú vienes a revisar, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Pero también, o sea, tienes que tener sabiduría porque no todo el mundo puede tomar tu tiempo, ¿no? Y tu ministerio principal es tu hogar, o sea, tu esposo. Si tu esposo viene y necesita algo, claro, ¿no? Atender qué es lo que necesita. Pero de ahí es tus hijos, no es la iglesia, y no son las hermanas, y no es nadie más. Entonces, yo, por ejemplo, mi ministerio principal es eso. Yo no me apunto para hacer cosas que interfieren en ese tiempo, ¿no? A menos que sea algo extremo. Vamos a decir, hace poco vinieron estos misioneros de China. ¿Los conociste? La pareja que vino que no hablaba en inglés. Y Larry Pan vino para traducir. Tuvimos una pareja de hermanos de China que vinieron a hacer discipulado intensivo. Y entre las hermanas, unas cuantas hermanas, pero la mayoría de tiempo fui yo. ¿Por qué? Porque otras estaban o viajando o mudándose. Fue una semana media caótica. Teníamos que proveer comida para ellos o ver si yo tenía que ir a recoger, a comprar o hacer lo que sea. Entonces, esa semana que es una necesidad extrema de atender a estos hermanos, de ver que si los recogemos, que si los llevamos, que si tengo la comida del almuerzo y también de la cena para organizar eso. Pero normalmente yo no me voy a... la hermana que se encargaba, vamos a decir, que es soltera o que no tiene niños, no es soltera, no tiene niños, ella se estaba mudando. Entonces la segunda persona que podía hacerlo, porque el resto tienen niños aún más pequeños, soy yo. Entonces mis hijos tenían que participar. Vamos a hacer esto, vamos a ayudar a los hermanos, tenemos que llevar esta comida, comprar esto, una canasta de frutas, dejar en su hotel, Entonces participar en eso, no es estoy arrastrándolos en esto, sino participar. Estamos haciendo para bendecirlos, están aquí por este propósito, no hablan inglés, ha venido un traductor, ellos van a ir a China, van a poder compartir, enseñar esto con los hermanos allá. Pablo lo veíamos a las 8 de la noche, se iba en la mañana y regresaba exhausto a las 8 de la noche. Entonces, todos estamos ajustándonos a lo que está pasando. Pero a lo que voy con eso es de que tiene que haber una manera en la que tú operas, ¿no? Durante la semana. Hay momentos extremos, ¿no? De necesidad, de ayudar. Pero usualmente vas a tener que aprender a decir no. Simplemente esta es la hora donde hago el colegio y yo no me voy a ver a fulana o a visitar a esta hermana o esto o el otro. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esa visión de que el ministerio o ministrar es más importante. No es más importante que el ministerio que ya Dios te ha dado, que es la enseñanza de tus hijos o tu esposo en ese momento que necesita algo, ¿no? Pero entonces hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Ayudar a tu hijo así a adquirir una medida de independencia en su estudio. Por ejemplo, Ian es muy independiente. Yo estoy ahí, él me pregunta si necesita algo, pero está solo haciendo, me muestra lo que ha hecho y se va, ¿no? O a veces él puede ayudar un poquito a Evan o algo. O hacerle la tarea si es que no estoy mirando. Así que ya lo pesqué y le digo, no, se la tienes que hacer. Yo creí que necesitaba ayuda. Ayuda, pero no que se la hagas. Entonces, estar chequeando eso, ¿no? Pero siempre no comprometerte en lo posible, en eso. Entonces, tienes una medida de paz de que estas horas voy a usar sabiamente para hacer lo que tengo que hacer. Como dije, bota la noción de tener algo rígido, pero a la vez ser responsable con ese tiempo, de acuerdo a la edad de tus hijos, ¿no? Si estás dando de lactar a un bebé y estás con uno que está aprendiendo a caminar y un niño, o sea, te va a tomar más tiempo, ¿no? Un poquito ahora, después dejas, un poquito después dejas, así lo han hecho todas las mamás. No hay mamá que no lo haya hecho de otra manera porque las demandas de los bebés, de los hijos, de la comida, de lo que sea, se tienen que hacer. Pero ya cuando esos niños grandes ayudan o ya son independientes, es una bendición también, ¿no? Es muy, muy importante que ellos puedan llegar a tener esa independencia. Claro, también tenemos que ser responsables en cumplir, ¿no? Porque a veces tampoco, ¿no? No. Tiene que también ellos... Es con
orden. Y el orden lo encuentras, o sea, lo que funciona para ti, tal vez no funciona para la hermana. Tal vez yo por un tiempo, porque Evan necesitaba tanta ayuda, yo hacía el colegio con Ian en la mañana y con Evan en la tarde. Yo no lo hacía a la vez. Por un tiempo, yo tenía a Ian en un cuarto y a Evan en el otro. ¿Por qué? Porque Evan una mosca pasaba y ya estaba ahí al pendiente, ¿no? Entonces, o porque Ian empezaba a leer en alto, que se distraían mutuamente, ¿no? Ahora están de nuevo prácticamente en el mismo cuarto haciendo las cosas. Ian termina a veces más temprano. Otras veces, Pablo se los lleva a los dos a la oficina, porque él dice, yo quiero también que estén conmigo un poco y poder verlos. Y a veces mis hijos terminan más rápido en la oficina porque quieren ayudar en la oficina con los sobres o con los sellos o hacer otras cosas. Entonces se motivan o porque quieren entrar al cuarto donde hacen las filmaciones. Y a mi hijo le gusta eso, entonces ahí quiere, cuando termine puedo ir a hacer esto. Claro, entonces hay y también tengo un tiempo con Rowie, a pesar de que no está haciendo colegio, de estar con ella, de hacer algo especial con ella, porque muchas veces ella está jugando sola o dibuja o va aquí y allá, ¿no? Entonces, porque tiene la libertad ahorita de no hacer nada. Y el chiste el otro día creo que le dijo Rowie a Evan, ay, estoy cansada del colegio, o algo así, yo ya no quiero hacer colegio. Y Evan la mira, tú no has hecho colegio desde que has nacido, le dice, espérate nomás. Ay, estoy cansada de hacer colegio. Y el otro la mira, tú no sabes nada todavía. Y espérate nomás. El hecho de que tú manejas la mayoría de las cosas, o sea, discute el currículum también. Él puede tener alguna idea, alguna información, algo que le parezca o no le parezca en cuanto al currículum, en cuanto a cómo estás haciendo el horario, y te puede ayudar tal vez sugiriendo algo, ¿no? Entonces es importante. A veces cuando ellos llegan y tienen un tiempo con ellos, es un devocional que es también parte de la enseñanza, ¿no? Entonces es algo activo que hacen. Mi esposo siempre lo hace con ellos. Y leen a veces una historia, no solamente leen la palabra, sino que leen biografías cristianas o una historia. Entonces los niños siempre tienen algo que hacen con su papá. Su papá también es parte de eso, ¿no? Y es una parte limitada porque tienen que trabajar, ¿no? Así son las cosas. Pero es importante que también sean parte de algo, ¿no? Para que los niños también vean que este esfuerzo es juntos, ¿no? La vida que vivimos, lo que estamos haciendo, requiere que haga ajustes. Si tú estuvieras aquí sin niños o niños que van al colegio, claro, es otra cosa, ¿no? Pero la vida que Dios te ha dado y el ministerio que Dios te ha dado ahorita requiere que tomes decisiones, ¿no? Entonces tienes que tomar esas decisiones y las explicas, ¿no? Hermana, hago colegio y no puedo tomarme esta libertad, ese tiempo ahora, ¿no? Pero podemos hacerlo otro rato o lo que sea. Entonces siempre tienes que con cariño poner las cosas y con firmeza, y ese es tu parámetro, ¿no? Estoy haciendo colegio, pero de ahí estas son mis metas y voy a hacer todo lo posible por llevarlas a cabo. Y vamos a ver lo que Dios provee, ¿no? En ese día, la paz para hacerlo, todo está bien, nada voló, nada se reventó, todo está bien. O Dios trajo a una persona con una necesidad extrema o algo terrible, o no sé, ¿no? Pero también tomando eso, bueno, Dios ha tenido otros planes en este día para mí y simplemente voy a hacer eso, ¿no? Con paz y tranquilidad, y mi hijo va a aprender lo que tenga que aprender y no me tengo que estar golpeando porque no hizo el horario, ¿no? Generalmente entonces tú tienes la escuela, o sea, muy como en las mañanas. Lo que hago es en las mañanas ahora es, ya se despiertan, yo quiero que cada uno de ellos lea la Biblia solo también, y, o sea, se levantan, se visten, leen la palabra un ratito, porque también son 10 años y 9 años, un par de capítulos, un capítulo Evan, y después comen desayuno e inmediatamente empiezan el colegio. Ian para las 12 usualmente ha terminado, Evan 1 o 2 y ya terminaron el colegio.
Como te digo, depende a veces de la dificultad con Evan. Evan puede ser que termine igual que Ian, temprano. No, pero a veces los conceptos se le quedan, otras veces como que se le olvidaron, entonces nuevamente recalentar todo y volverlo a hacer. Entonces, depende de eso varias veces. Después tienen libertad para, bueno, van a hacer karate y piano, sí, martes y jueves. Entonces, eso o lo que tenga que hacer ya viene después. O sea, es el plan, ¿no? Pero otras veces, vamos a decir, hubo algo que tomó la mañana, Robbie se enfermó, la tuve que llevar al doctor. Bueno, me los tengo que llevar a los 3. O a veces los dejo en la oficina con Pablo. No, si Pablo está ocupado, los dejo en el cuarto de conferencia que tienen y ellos están haciendo el colegio ahí. Pero, por ejemplo, porque no estoy con ellos, yo les digo ya, lo mínimo que vas a hacer tú es esto, porque yo sé que puedes hacer esto sin supervisión. Lo mínimo que vas a hacer tú es esto, ¿no? Y ya cuando lleguemos a la casa, o terminamos, o si, bueno, pues las cosas fueron así y no pudieron terminar, por lo menos han hecho algo, ¿no? O sea, cada día tú lo vas viendo de acuerdo a cómo va, ¿no? Por ejemplo, si han podido hacerlo y se pusieron a jugar y no lo hicieron, para. Claro, definitivamente. Y el sistema que tenemos en la oficina, a veces cuando están en conferencia Pablo y ellos, los pongo en ese cuarto, pero los pongo en 2 extremos del cuarto para que no se distraigan, porque la tendencia es el mayor, es el baja policía. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás entretenido? ¿Qué estás mirando? Tú haz tus cosas, no estés de policía del otro y reportándome lo que está pasando, ¿no? Entonces me llama el celular, mi hermano no está prestando atención, ¿y tú qué estás haciendo? Estoy chequeando a mi hermano que no está prestando atención. O sea, no te preocupes tú de él, haz tus cosas y si yo regreso y no he hecho lo suyo, yo me las veo con él, o sea, pero mi baja policía siempre se encarga. Entonces esa es la otra cosa, conciérnete con tus propias cosas. Entonces los separo cuando están ahí en la oficina o uno se va a la oficina de Pablo, otro se queda en el cuarto de conferencias. A veces, no sé si les pasa a ustedes, pero yo me doy cuenta ese día. Como que los ves en un espíritu más tranquilo y los ves más sosegados y pueden hacer colegio. Otras veces parece que están con ganas de picarse y con ganas de... Entonces es como que ya, tú vas a hacer colegio acá, tú vas a hacer colegio acá. O porque empiezan ya, o Rowie, que es el mosquito que viene a veces, y le jala el papel o lo fastidia. Entonces, también estar chequeando, ven aquí conmigo y ellos déjalos trabajar, ¿no? Entonces eso, y estar siempre chequeando, porque así los dejes solos, yo vengo y estoy viendo, o estoy en el mismo cuarto doblando ropa, no porque es la sala comedor, entonces estoy en los muebles ahí doblando ropa, o escuchando que lee alguien, o me voy a otro cuarto cuando lee uno y el otro trabaja, pero constantemente chequeando, ¿no? No es, me voy a la computadora, a otro cuarto y los dejo, porque ahí esa es la perfecta oportunidad para que caigan en su propia tentación, porque ahí un mosquito es la cosa más interesante cuando tienes colegio, ¿no? La pintura de la pared es interesantísima cuando tienes colegio, ¿no? Y mis hijos dicen, ¿no? Estábamos aprendiendo, ay, pero el colegio es tan aburrido, el colegio es el colegio. Bueno, le digo, ¿sabes qué? El colegio, no te das cuenta, pero es una bendición de Dios, ¿no? Y estábamos aprendiendo en cultura egipcia de que los hijos de los más ricos en Egipto, de las autoridades, de todos los capitanes, ellos iban a la escuela. Pero si tus padres eran pobres o eran granjeros, tú desde que te parabas podías ir a jalar piedras y ayudar y sacar maleza o lo que sea. Tú te ibas a trabajar y tu vida iba a ser bien corta porque tu trabajo era tan duro desde la niñez que morías joven. El aprender es una bendición de Dios. Es el poder apreciar belleza o crear o leer o investigar, es una bendición de Dios. Si tú rechazas eso, vas a ser un necio, vas a ser un bruto, vas a ser, ¿qué otra manera? Vas a ser una persona que no aprecia y no puede ni leer la palabra ni entender las palabras que lee. Es una cosa terrible no tener enseñanza básica. No estamos hablando de ser un erudito, pero tener la capacidad, si sabes leer y escribir y matemática básica, tienes por lo menos
los cimientos para llegar a otras cosas, ¿no? Pero si tú rechazas lo básico que Dios te da de aprender, yo una vez le dije a mi hijo, ay, que me aburre, que no me gusta el colegio, que no sé qué. ¿Sabes qué? Le digo, cuando tú crezcas, le digo, ojalá te complazca la idea de ir a buscar en un basurero para encontrar comida, le dije. ¿Pero por qué me dices eso? Porque si tú no aprendes a leer, no puedes aprender a manejar, no puedes conseguir un trabajo, no puedes hacer nada. Para lo único que vas a ser bueno es ¿para qué? Para, no sé, recoger basura. ¿Qué vas a hacer? No estoy hablando de que tener un trabajo importante versus tener un trabajo pequeño. Estoy hablando de que te va a limitar hasta en un trabajo pequeño. Ay, pero no necesitas leer para manejar. Sí necesitas leer para manejar, porque si dice, el letrero dice que este es el final del camino y que hay un derrumbe, te vas a morir, te va a caer un derrumbe encima o te caes o el puente está roto. ¿Cuántos kilómetros por hora puedes ir? No sabes. No. Entonces le empecé a explicar. El leer, el sumar, el hacer todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo vas a manejar dinero? ¿Cómo vas a alimentar una familia? La comida no crece en los árboles. O sea, todo eso Dios te lo está dando como un regalo. Si tú vivieras en Egipto, tú ahorita estarías trabajando como un animal afuera, como los adultos. ¿Por qué? Porque para ellos los niños eran trabajo, nada más para ellos. Pero si eras un niño rico, ibas a aprender a ser escriba. Y podías viajar y podías escribir y podías aprender. Era un honor, era un regalo. ¿Cuántos niños no hubieran querido eso? ¿Cuántos niños aún no quieren eso, no? Entonces, también es darles a entender, eso es una bendición lo que tú tienes. Es trabajo, pero también yo tengo trabajo. Yo me levanto y no digo, ay, qué lindo, tengo platos para lavar. Qué lindo, tengo que cocinar por 15ª vez. Tengo que limpiar ropa, qué bacán, ¿no? Tengo una ruma de ropa, qué lindo. Entonces, no, y le digo, yo tengo que hacer eso todos los días. Le digo, ¿acaso yo me levanto y digo, ay, yo no quiero, no voy a cocinar hoy día. No voy a limpiar. No voy a llevarte al doctor, o no voy a hacer eso. Ese es mi trabajo. No me tiene que gustar, no tengo que estar feliz, saltando de alegría. Solo tengo que hacerlo, porque es lo que Dios me ha dado. Entonces, si yo digo y reniego y no quiero hacerlo, y paro de hacer lo que tengo que hacer, ¿qué va a pasar con esa familia? De la parte mía, ¿qué va a pasar? No vamos a comer, no vamos a tener ropa limpia. Exactamente. Si tú dejas de hacer esto y dejas de apreciar lo que Dios te ha dado en la enseñanza, un montón de catástrofes van a pasar en tu vida, ¿no? Y tus padres no van a permitir eso. Entonces, simplemente, eso es un esfuerzo que los dos estamos haciendo, ¿no? La enseñanza es un regalo de Dios y es para ser apreciado y es para ser usado, para transformarte en la persona que Cristo quiere que seas, ¿no?